¿Qué onda, mis pupilos? Ahora sí les va este tema chingón. Pónganse perruchis, porque luego están confundidos. ¿Puedes darme bíblicamente la historia de Satanás en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice de él? ¿Cómo es que gobierna este mundo? Claro, en el Nuevo Testamento Satanás aparece como un adversario, a menudo como la personificación del mal. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se le presenta tentando a Jesús en el desierto, invitándolo a adorarle a cambio de poder. En Apocalipsis se le describe como el dragón que engaña al mundo, y su destino final es ser derrotado. Sin embargo, no se dice que gobierne el mundo en un sentido absoluto. Más bien, se le ve como un ser que ejerce influencia engañando a las personas, pero al final Dios tiene el control. Si quieres, podemos revisar pasajes específicos. Hasta ahí estamos de acuerdo que existe Satanás, ¿no? Que es lo que cree todo un chorro de gente. Vamos más para atrás. ¿Puedes decirme de dónde sale el término, la palabra Satanás? Claro, la palabra Satanás viene del hebreo Satán, que significa adversario o acusador. En el Antiguo Testamento se usaba para referirse a un oponente o alguien que se interpone en el camino. Con el tiempo, en la tradición cristiana, este término se asoció con el diablo, el gran enemigo de Dios y de la humanidad. O sea que Satán es una cosa y Satanás es otra. Exacto. Es interesante porque en las primeras referencias Satanás no era un nombre propio, sino un rol o título genérico, alguien que se opone. Y fue hasta la tradición cristiana que se convirtió en un personaje específico, el diablo con una identidad propia y una narrativa detallada. O sea que en el Antiguo Testamento, lo que es la Torah, lo que es el Tanaj, Sí, lo que es el Talmud, no existe Satanás, sino Satán, que es un adjetivo, un pronombre, ¿qué es? Gramaticalmente exacto. hablando. Sí. Gramaticalmente Satán funciona como un sustantivo común, no como un nombre propio, es decir, se refiere a cualquier opositor o acusador. Y esa carga, ya como figura maligna específica, se va desarrollando después en la literatura judía y cristiana. Entonces, ¿Satanás es más cristiano que israelita? Sí, diría que sí. En las tradiciones israelitas más tempranas, el concepto de Satán era mucho más abstracto, sin una personificación maligna definida. Es ya en el cristianismo, especialmente en los textos del Nuevo Testamento, donde se convierte en una figura concreta, el diablo, por una narrativa más desarrollada. Ok, hay una frase, ahorita se me olvidó, pero que quiero que tú trates de buscarla y me la digas, que cuando una frase o una mentira se repite muchas veces se vuelve verdad. ¿Quién la dijo y cómo es la frase exactamente? Está difícil. La frase que mencionas, que dice que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, se atribuye a menudo a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, aunque no hay evidencia fiable de que él lo haya dicho. Este fenómeno en psicología se conoce como el efecto de verdad ilusoria, que es la tendencia a percibir como más cierta una afirmación solo porque se repite. Ok, entonces, si decimos que el Nuevo Testamento salió del Antiguo Testamento porque Jesús no era cristiano, era Exacto. israelita, Jesús. era de la tribu de Judá, o sea que era judío, porque entonces resulta que él no creó el cristianismo, los que lo siguieron, Ex- algunos después crearon eso que se llama cristianismo siglos después, no a los 10 años de haber muerto Jesús, no a los 3 meses, ni al año, ni a los 5 años, fue siglos después. Entonces, ¿qué es lo que sucede con creo que los primeros empezaron 50 años después de la muerte de Jesús, pero real el cristianismo después de algunos siglos. Entonces, empezaron a repetir cosas que no venían en la tradición natal de Jesús, ¿eso es correcto? Sí, exactamente. Los primeros seguidores al inicio eran un pequeño grupo judío que seguía las enseñanzas de Jesús dentro del contexto del judaísmo. Pero, efectivamente, con el paso de las décadas y siglos, hubo reinterpretaciones, se incorporaron textos y se fue desarrollando una doctrina distinta, ya con sus propias creencias y su identidad separada del judaísmo. ¿Por qué crees que la Biblia cristiana no se haya escrito en hebreo o en arameo, que era la lengua original de Jesús? Esa es una gran pregunta. Al principio, los primeros textos del Antiguo Testamento sí se escribieron en hebreo y algunos en arameo. Pero el Ah, Nuevo Testamento, en cambio, se compuso en griego koiné,
porque era el idioma común del Mediterráneo en ese momento. Así el mensaje cristiano se difundió más fácilmente entre las poblaciones helenizadas. Es más un factor histórico y práctico. ¿Y quién fue el que empezó a juntar, a recopilar los libros Buena pregunta. que habrían de componer Claro, el Nuevo Testamento? ¿Era un judío, era un israelí con intereses en el pueblo de Israel o con intereses en otro pueblo? exactamente. Muchos de los primeros autores del Nuevo Testamento, como los apóstoles Mateo, Juan o Pablo, eran judíos. Pablo, de hecho, era un judío fariseo que después se convirtió al cristianismo. Y aunque partieron de un contexto judío, sus escritos, especialmente con Pablo, empezaron a dirigirse a comunidades más amplias, fuera del ámbito judío. Sabes Así que que fue más... Pablo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Sí, exacto. Pablo Y que originalmente se llamaba Saulo. históricamente no hay registro de que haya existido físicamente Pablo, más bien fue un relato que quién sabe quién se escribió y que lo sacaron, porque resulta que la mitad de las cartas paulinas dicen que las escribió él, pero que la mitad no. Entonces, ¿cuál es la historia de Saulo de Tarso? Pero volvamos al tema. Resulta que Satán existe como, no como figura, sino como un calificativo. Exacto. Y Es decir, Satanás resulta que fue un personaje ya en el Nuevo Testamento, cosa que en el Antiguo Testamento no existe, pero si en el sí, Nuevo justamente. Testamento existe y el Nuevo Testamento se supone que es la continuación, que es algo que salió, que emigró del Antiguo Exacto. Testamento, mal nombrado Antiguo Testamento, porque es la Torá, el Tanaj y el Talmud, resulta que entonces, ¿por qué modificaron esa parte e hicieron creerle a toda la población que existe Satanás? Esa es una cuestión muy debatida. Lo que pasó fue que al irse difundiendo el cristianismo, los primeros seguidores reinterpretaron ¿No y crees que haya reordenaron los sido textos. una mentira que fue repetida tantas veces que la gente se lo creyó? Es una posibilidad, sí. Al final las creencias se consolidan con el tiempo y cuando se repiten lo suficiente se convierten en parte del imaginario colectivo. Eso no significa que no haya matices históricos, pero sí es un ¿Hay más de proceso en el un que... Satán en el Antiguo Testamento? Sí, hay menciones de figuras que actúan como adversarios o tentadores. Esta es la primera parte de esto porque vamos a ir desmenuzando a todos estos vatos que salen ahí. Entonces resulta que Satanás no existe, mi chavo. ¿Cómo no va a existir, profe? No mames. ¿Pero cómo no va a existir? Ah, o sea, es a huevo, pues. O sea, es a huevo que sí existe, mi chavo. O sea, es a huevo, sí existe. Yo lo he visto. Yo he hablado con él, mi chavo. Aguante, profe. No existe. Ahí les va una pequeña historia. Vamos a suponer que aquí en México resulta que tenemos un dios que se llama Chichicuilototl. Y lo hacemos, le hacemos una historia, y le hacemos unos libritos acá chidos. Y al rato, siglos después, por otros lados dicen, oye, fíjate que los mexicanos adoran a su dios Chichicuilototl. No manches, sí, tienen hasta un libro bien, dijo el broso, son madrazos. Ya porque yo inventé Chichicuilototl, va a existir Chichicuilototl. La gente se lo creyó porque no investiga. No existe Satanás. Existe Satán como calificativo que significa enemigo. Pero si en la Biblia lo dice, ahí dice. Pero en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, no en la lengua de Jesús. Es que ahora resulta que los seguidores hablaban griego. Que no era pura gente humilde la que seguía a Jesús. Ah, pero hablaba hebreo, arameo, griego, inglés, francés, alemán, hindú. ¿Cuántos idiomas hablaban? Si era gente de escasos recursos, la gente que seguía a Jesús. Puro choro, mi chavo. Pero vamos a la Second Front. Ahí se va a poner más perruchis. Espérate, espérate. Órale, goodbye.